Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos de regreso ya con la segunda parte de este tema que tiene que ver con la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ¿verdad? Pues vamos a iniciar hoy nos toca aproximarnos, tener un acercamiento a la investigación cualitativa en la educación. Y esto lo planteo en general, no solamente para el campo de la educación física, sino para cualquier tipo de educación, sea formal e informal, ¿no? Si algo distingue a la investigación cualitativa es la potencia que van a apreciar en un momento más. Bueno, esta investigación tiene que ver con la tendencia a comprender la experiencia humana dentro de entornos educativos, comunitarios, laborales, en muchos escenarios de la vida, ¿no? Muchas dimensiones de la vida, productiva sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esta investigación se enfoca a la comprensión de la experiencia humana. La investigación cuantitativa pone mucho énfasis en la conducta, la quanti, y esta va hacia la experiencia. Utiliza métodos como la observación participante, las entrevistas para explorar perspectivas y contextos enriquecedores, y es crucial para comprender la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Bueno, cuatro aspectos la distinguen: profundiza en la comprensión, ¿sí?, de los fenómenos educativos, pero sobre todo desde la perspectiva de los participantes, ¿sí? Un poco toma distancia de la cuantitativa en ese sentido, ¿no? También le da una importancia al contexto y los significados, es decir, explora el mundo vivido de los participantes en una investigación, su experiencia vivida. Esto es interesante. Y bueno, una interpretación subjetiva que generalmente tiene que ver con procesos de construcción social de la realidad en el entorno educativo, y también nos da la posibilidad de una profundidad y riqueza, ¿no? Proporciona una comprensión profunda y rica de los fenómenos educativos, ¿sí? Las cosas a las que no llega la investigación cuantitativa, la cualitativa puede llegar con una facilidad si se emprende un buen proyecto metodológico. ¿Cuáles son las características de la investigación cualitativa? Tres son las que sobresalen. Flexibilidad. La investigación cualitativa permite adaptarse a los cambios durante el estudio. La profundidad se enfoca a comprender en detalle las experiencias y perspectivas de los participantes, y la contextualización. Es decir, los datos se sitúan en su contexto natural, ofreciendo una comprensión holística. ¿Cuáles son los métodos por excelencia en la investigación cualitativa para recolectar datos? La entrevista en profundidad, ¿sí? Esta nos permite explorar las perspectivas y experiencias de los participantes de manera detallada. La observación participante, la cual implica la inmersión del investigador en el entorno para observar y registrar las interacciones y comportamientos de los participantes de manera no intrusiva. El análisis de documentos, ¿sí?, el cual consiste en examinar y analizar archivos, registros y otros materiales escritos para obtener información relevante sobre el fenómeno de estudio. ¿Qué implican las entrevistas en profundidad? Son una herramienta crucial para comprender las perspectivas y experiencias de los participantes en la investigación educativa. Permiten explorar temas complejos y generar información detallada para el análisis cualitativo de los fenómenos educativos. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Yo quiero investigar la experiencia en torno al liderazgo que ejercen los directivos en una institución educativa. ¿Sí? Vamos, yo quiero investigar eso. Con la investigación cuantitativa, pues yo puedo aplicar una encuesta, una encuesta de satisfacción, ¿no?
para medir, bueno, para poder evaluar y medir, obviamente, la práctica del directivo en torno a su liderazgo, ¿no? Pero quizá me quede muy corto si solamente hago eso. En una investigación cualitativa, yo puedo hacer una entrevista en profundidad. Puedo yo tener una entrevista con ese directivo y conocer más a fondo cuáles son sus cualidades que le han permitido ejercer un liderazgo pleno, un liderazgo efectivo, pedagógico en la institución. O al contrario, cuáles son esas cosas que obstaculizan la práctica de un buen liderazgo. Uh-huh. La observación participante es una técnica cualitativa que implica la inmersión del investigador, como ya lo decíamos más atrás. Y bueno, pues en esta el investigador va a tomar notas detalladas para comprender mejor las interacciones y dinámicas en el contexto educativo. Es decir, bueno, en la clase de educación física yo puedo aplicar un programa deportivo y a través de la observación participante, ¿sí? Tener una mejor comprensión de los avances o de situaciones cumbre o claves que se van generando en esos proyectos y que me pueden ser útiles para la toma de decisiones. El análisis de documentos es fundamental, ¿verdad? Sí, nos permite una revisión exhaustiva de registros, informes y otros materiales escritos para identificar patrones y temáticas relevantes, ¿sí? Este método proporciona una visión profunda y detallada de la información, complementando otros métodos de recolección de datos. Análisis de datos en la investigación cualitativa, ¿sí? Y eso tiene que ver, ¿sí? Con metodologías que van a identificar patrones, temas y significados subyacentes a través de técnicas analíticas rigurosas. Los investigadores cualitativos emplean enfoques reflexivos y contextuales para comprender, ¿sí? Esos detalles del fenómeno estudiado. Otro aspecto importante es la codificación y categorización de datos. Por ejemplo, si yo voy a realizar una entrevista, digamos, a profundidad, pues yo voy a rescatar, ¿sí? Voy a sistematizar esos, esa información, porque ustedes recuerden que en la metodología cuantitativa trabajamos con datos y en la cualitativa trabajamos con información, ¿sí? Entonces, esa información que yo voy a tener en algún texto, que voy a tener en algún escrito, yo la puedo codificar y categorizar. Es decir, bueno, tengo una primera información, ¿sí? El directivo de la escuela Benito Juárez ejerce un liderazgo efectivo y pedagógico que permite que los estudiantes de la institución tengan una educación de calidad. Ah, bueno, pues ahí yo puedo ir sacando categorías, puedo ir codificando ese discurso y me doy cuenta que tenemos la categoría de liderazgo efectivo, liderazgo pedagógico, educación de calidad, y que van a ser categorías que me van a permitir comprender el impacto de ese liderazgo, ¿sale? El análisis temático tiene que ver también cómo organizo esos datos de investigación cualitativa que me permite identificar patrones y temas recurrentes y se centra en descubrir y comprender significados detrás de las respuestas de los participantes. Es decir, bueno, ya me comentaron que el liderazgo que ejerce ese directivo es efectivo, es pedagógico y que los estudiantes entonces tienen posibilidad de una educación de calidad. Bueno, ¿qué hay detrás de ese liderazgo efectivo? ¿Qué hay detrás? O sea, ¿cómo lo comprenden los profesores que develan que ese liderazgo es así? ¿Cómo comprenden el liderazgo pedagógico? ¿Cómo comprenden una educación de calidad? Y eso va a ser muy importante porque cada institución educativa va a tener un significado diferente de esas categorías, o al menos tiene que haber una distinción diferente. Sí, eso es muy interesante, desde luego. La triangulación de datos, ¿sí? Eh,
En la investigación cualitativa también se corrobora la validez de los resultados y para esto, bueno, pues hay que buscar métodos o perspectivas. Es decir, este enfoque fortalece la fiabilidad y la comprensión holística de fenómenos educativos. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Este, en qué información, en qué documentación escrita, en qué documentación observada, en qué documentación escuchada, ¿sí? Voy a sustentar esto que estoy afirmando. Esto es bien importante, ¿sí? Porque, bueno, una cosa es observar el liderazgo, otra cosa es que, por ejemplo, los profesores realicen una narrativa sobre el liderazgo pedagógico o alguna, digamos, un acto de comunicación que luego se convierte en un dato escuchado, ¿no? Eso es importante. El dato escrito es aquel que podemos encontrar en un texto, en un documento que está a lo mejor en algún archivo, etcétera, ¿no? Es el dato escrito. El dato escuchado es aquel que escuchamos, ¿no? Sí, es el punto de vista, las perspectivas de los participantes de la investigación, ¿sí? El escrito, el escuchado. Y bueno, pues con esos datos yo voy a iniciar una triangulación que me va a dar una comprensión holística del fenómeno que estoy estudiando. O sea, no me voy a quedar solamente con una parte, ¿sí? Y bueno, hay ventajas de la investigación cualitativa. Efectivamente, hay una mayor comprensión de los fenómenos educativos, hay la oportunidad de exploración de perspectivas y experiencias de los participantes y hay una flexibilidad en el diseño de investigación, ¿sí? Esto es importantísimo. Y bueno, ¿por qué decimos que hay una mayor comprensión de fenómenos educativos? Primero, se profundiza en el contexto, ¿sí? O sea, esto es importantísimo. Identifica patrones y relaciones y capta la complejidad, ¿sí? Son tres aspectos que son, me parece a mí, vitales. Ahora bien, la exploración de perspectivas y experiencias de los participantes, ¿sí? Que tiene que ver con este asunto que ya comentábamos, ¿sí? Dice aquí, bueno, hay una diversidad de experiencia. Los participantes aportan diferentes perspectivas y vivencias que enriquecen la investigación educativa. Comentábamos el ejemplo del liderazgo que ejerce un directivo, ¿sí? Va a haber allí aportaciones muy importantes de quienes, de los profesores, cómo ven los profesores el liderazgo que ejerce el directivo, cómo lo ven los estudiantes, cómo lo ven los padres de familia, cómo lo ven sus autoridades superiores, por ejemplo, también en ese sentido, ¿no? También el contexto cultural es importante. Se exploran las influencias culturales, ¿sí? O sea, cada institución educativa está en un contexto cultural y cada una de ellas tiene influencia del contexto y cada una de ellas va a tener una característica sociocultural muy propia que va a influir en el liderazgo, en este caso del directivo, de los profesores, etcétera, ¿no? Y bueno, también nos otorga la posibilidad de una profundización en temas sensibles, ¿sí? De acuerdo a la óptica de los participantes. Esto es bien importante porque hay temas que son sensibles, que no están contemplados en la investigación, pero que van emergiendo en el contacto con las personas. Bien, tenemos también el asunto de la flexibilidad en el diseño de la investigación. La flexibilidad que nos permite adaptación a diferentes contextos, ¿sí? O sea, la investigación cualitativa permite ajustar el enfoque según las características del entorno, modificaciones durante el proceso, es decir, a lo mejor esto va a ir modificándose a medida de que vamos obteniendo datos, información y que vamos encontrando algunos hallazgos interesantes. A lo mejor encontramos de repente algún hallazgo que no estaba contemplado y nos brinda la posibilidad de cambiar de ruta porque tenemos la oportunidad de que sea más rica la investigación, ¿no? Y también la exploración abierta de ideas, ¿sale?
Hay limitaciones igual que en la cuantitativa. Una limitación puede ser la subjetividad del investigador, es decir, la interpretación personal del investigador puede influir en los resultados si es verdad. Eso es verdad. Hay que tener ahí mucho cuidado. La dificultad para generalizar los resultados, porque la investigación cualitativa, al ser uno de sus principios, ¿sí? Una investigación que emerge en el propio contexto de investigación, es muy difícil que pueda aplicarse en otro contexto, que pueda haber una réplica, ¿no? Al contrario de la cuantitativa. Y bueno, en la subjetividad del investigador es importante tomar mucho en cuenta en esta subjetividad la influencia de los resultados, ¿no? O sea, puede ser que el investigador pueda influir, sí, sí puede influir, ¿no? Por eso la importancia de la objetividad, ¿no? Este trabajo que han venido haciendo varios epistemólogos, desde hace muchos años, este, en esta lucha por la objetividad en la investigación. Es importante. El sesgo en la recolección de datos puede ser que el investigador muestre solamente preferencias personales y no nos muestre otro tipo de datos que encontró, ¿no? También puede ser eso, ¿no? El impacto en la validez, la subjetividad puede afectar la validez de los hallazgos, ¿no? La dificultad para generalizar los datos, ya lo comentábamos, sí tiene que ver en que los resultados suelen estar fuertemente ligados al contexto específico de la investigación y pueden no ser generalizables. Ujú. Las- la variedad de interpretaciones, la subjetividad inherente en la investigación cualitativa puede conducir a múltiples interpretaciones de los resultados. Luego se convierte en muy relativo, puede ser la complejidad de los fenómenos, ¿no? Algunos fenómenos educativos pueden ser tan complejos que su generalización se vuelve difícil y poco significativa. Conclusiones de la investigación cualitativa en la educación. Pues bueno, primero, hay una contextualización completa, hay múltiples perspectivas y hay una flexibilidad metodológica, como ya lo comentábamos anteriormente, ¿no? En la primera, bueno, pues tiene que ver con con la comprensión profunda de los fenómenos educativos. En la segunda tiene que ver con la exploración enriquecedora de perspectivas y experiencias de los participantes, que también ya lo comentábamos, y la flexibilidad metodológica que nos permite adaptarnos a situaciones que van emergiendo en el contexto de la investigación. Recomendaciones para futuras investigaciones, igual que en la cuantitativa, incorpora la perspectiva del estudiante. Es bien importante, ¿eh? Hay investigaciones cualitativas bien interesantes. Por ejemplo, ¿sí? Las impresiones de los estudiantes sobre la enseñanza de los maestros, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Explorar el impacto de la tecnología, analizar la relación familia-escuela, implementar un enfoque multilingüe, por ejemplo, ¿no? Que también es interesante. Pues bueno, vamos a dejar esto hasta aquí y espero que, bueno, vayamos un poco acercándonos a este asunto de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa.